cielos, llove de lo alto, oh nube. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas y todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales? Siempre nosotros estamos convencidos que es un medio eficaz de evangelización, es un medio por el cual se puede comunicar también el mensaje de Jesús, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y también no he querido pasar de largo esta tercera semana de Adviento y estar pendiente también de ustedes, de nuestros integrantes de los medios de comunicación, como también por todos aquellos que a través de ello nos sintonizan, nos escuchan, aprenden algo acerca de la doctrina de nuestra fe, como también pues a través de ello aprendemos a reflexionar. Un saludo pues en este tercer domingo, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Estamos, claro, al día martes, y siempre la palabra de Dios, la liturgia del domingo, está prácticamente enmarcada en toda la semana. Y por ello aprovechamos este día para poder saludarles. Algo impresionante en el que nos prepara la liturgia de esta semana es, en pocas palabras, Dios no es como lo pensamos. Dios no es como lo pensamos, Dios no es como muchas veces lo imaginamos. Dios siempre tiene un proyecto de salvación y Él en su gran sabiduría siempre tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Sabe cómo llegarnos, sabe cómo atraernos, sabe cómo impresionarnos con su mensaje, prácticamente con sus gestos, con sus obras de ternura, con sus obras de misericordia, con sus obras de amor, con su cercanía prácticamente. Y la palabra de Dios en esta tercera semana de Adviento nos llama la atención, y en aquellos gestos de nuestro Señor Jesucristo que tienen que ver con la cercanía y la ternura de Dios Padre. ¿Por qué les digo yo que todo el mensaje de esta tercera semana lo podemos sintetizar en que Dios no es como lo pensamos muchas veces? Dios nos sorprende de muchas maneras, y eso lo demuestra nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en este tercer domingo nos situaba precisamente en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, del versículo 2 al 11. Y si nosotros nos enfocamos en el mensaje de Juan el Bautista, en la predicación de Juan el Bautista, un profeta, Jesús le reconoce como un profeta, el más grande en la historia de la salvación. Sin embargo, vemos cómo es que al escuchar, dice el versículo 2 del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, dice que Juan estaba encarcelado, Juan estaba en la cárcel y escuchó todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía. Y al escuchar todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hacía, lo que mostraba con las personas, con los enfermos, con los vulnerables, con aquellos que estaban señalados por la sociedad, también por la organización religiosa, entonces le sorprende. El texto nos da a entender que le sorprende el actuar de Jesús, le sorprende, es una gran novedad para él. Él había predicado la llegada del Mesías,
pero lo había predicado como aquel que tiene el hacha en la mano. El hacha ya está cerca, el hacha ya está con el hacha en la mano, porque aquel árbol que no da fruto lo cortará. Ya viene. Recordemos aquellas impresionantes expresiones del profeta: raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a escapar del castigo de Dios, del castigo divino? Y son expresiones bastante fuertes, bastante esclarecedoras, bastante proféticas, por así decirlo. Si nosotros nos enfocamos en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 15 en adelante, vamos a encontrar el concepto propio de un profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un hombre elegido por Dios. Un profeta es un hombre tomado de entre los hombres, de entre la misma familia, y colocado por Dios ante la comunidad. Porque según ese texto, también un profeta es alguien solicitado por la comunidad, porque es como el intermediario, el que comunica todo y solo aquello que Dios quiere darle a conocer a su pueblo. Todo y solo aquello que Dios quiere darle a conocer a su pueblo. Y eso es prácticamente Juan el Bautista, un profeta que, releyendo toda la historia de la salvación, llega a conclusión, o como síntesis, a decir: ya viene el Mesías, aquel que viene después de mí es más grande que yo, no soy digno ni siquiera de desatarles las correas de las sandalias. Es decir, es grande, es tremendo, es santísimo, es purísimo, es Dios en persona, dice el profeta Isaías. Dios en persona viene a salvarnos. Y por eso es que ante la gran novedad, ubiquémonos en la predicación del profeta, un justiciero, pero a veces malinterpretamos ese término, como también ya tiene el hacha, raza de víboras. Es decir, su mensaje es demasiado profético y bastante fuerte para aquellas personas de su tiempo. Hace poco teníamos un diálogo con el padre Minor, y él sencillamente me daba a entender de que a veces con expresiones muy señalativas, en palabras muy sencillas, me daba a entender de que no podemos llegar al corazón de muchas personas o de personas, sino que pues lo que le pude entender es que en realidad el mensaje de Jesús es sencillo, y lo que nos presenta el Evangelio de hoy es el obrar de Jesús y las palabras de Jesús. Ante la novedad de Jesús, ante la presencia de Jesús y lo que ha escuchado Juan, como que duda mucho y dice, y manda a los discípulos: vayan a preguntarle mejor, en pocas palabras, vayan a preguntarle mejor si es Él el que había de venir o tenemos que esperar otro. Es como que si dudó Juan el Bautista: pero si yo prediqué a un Mesías distinto, o quizá no comprendí con claridad las profecías que hay en el Antiguo Testamento, en la ley, por así decirlo, porque un profeta es el que interpreta la ley, el que lee detenidamente la ley, y es allí donde Dios le va dictando cuándo es el fin de los tiempos o la plenitud de los tiempos, o como dice San Pablo: llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Es decir, al llegar la plenitud de los tiempos. Ese es el profeta, el que relee la historia. Y Juan entró como en duda: vayan a preguntarle. Y fueron a preguntarle a Jesús, y Jesús mismo les dice: vayan a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Prácticamente Jesucristo se enmarca o se sitúa de acuerdo a la profecía de Isaías y lo que hemos escuchado. Ánimo, en la primera lectura del domingo, Isaías capítulo 35, del 1 al 10, dice: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Es allí donde se sitúa Jesús, preanunciado por el profeta Isaías. Por eso es que lo que viene a hacer Jesús es a mostrar la cercanía, la medicina de Dios, la reintegración de lo humano, la sanación de lo humano, la liberación de lo humano, de todo aquello que nos puede llevar a señalar a las personas, a catalogarlos, a estigmatizarlos, a reprobarlos, a reprocharles y todo. Jesús con su mensaje viene a poner otra vez en el centro de nuestra atención a la persona humana, prácticamente los más vulnerables. Por eso, queridos hermanos, Dios no es muchas veces como pensamos, e incluso no es muchas veces como lo predicamos. Siempre nos sorprende con su mensaje, siempre nos sorprende con su actuar, siempre nos sorprende con su amor, con su ternura y su cercanía. Así nos lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que esa tercera semana de Adviento, queridos hermanos y hermanas, vivámoslo a profundidad, descubramos en las personas con las que convivimos, con las que compartimos, la imagen y la semejanza de Dios, la huella misma de Dios que está precisamente en nuestro hermano, en nuestra hermana, porque Dios siempre es bueno para nosotros y ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por ello, queridos hermanos, les invito a que nos sigamos preparando para la Navidad, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy en una de las comunidades les decía que Dios, hasta cierto punto, desde la reflexión, podemos decir que es como una abuelita, o podemos decirlo como un abuelo. Un abuelo es, utilicemos este término muy popular y silvestre, un abuelo es muy alcahueta con sus nietos porque ha madurado su forma de amar, su manera de amar, ha madurado su manera de ser tierno, su manera de querer, su manera de ser cercano. Entonces ha llegado a la plenitud del querer, del amor, y lo manifiesta con su nieto. Tengan cuidado con él, hay que ser muy delicado con él, con el nieto, y el abuelo lo es muy delicado con el nieto, es muy tierno con él, es muy cercano con él, es hasta cierto punto aquella ternura que poco a poco lo fue madurando, lo aprendió en toda su vida. No es que porque no pudo ser buen papá, sino porque el proceso de la vida es de maduración, de aprendizaje, y en la plenitud de nuestra vida y nuestros años vamos aprendiendo a ser incluso, o a comprender mejor el amor y el cuidado por lo humano y por aquellos que queremos y amamos. Así es Dios. Dios es tan cuidadoso y tan delicado con nosotros, por eso poco a poco nos va llevando mediante un proceso de salvación, y así ha venido a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así pues, pidámosle al Señor su sabiduría para que podamos comprender y aceptar sus acciones de salvación, sus acciones de liberación, y sobre todo aquellos gestos de ternura que siempre ha tenido por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.